Buenas noches. Vamos a empezar el vivo con Sebastián Tagle en esta serie de entrevistas de PC Camp. Y hoy toca Sebastián Tagle. Hola Felipe, deja de pavear. Walter. Así que bueno, Sebastián Tagle es uno de los pioneros. Esteban, ¿cómo va? Colega, tocayo. Ahí vamos a arrancar con Sebastián en cuanto... Hola Walter. ¿Viste la foto que subió hoy Loli que le mandé del Eco Challenge de... Ahí está Sebastián. Ahí vamos a sacarnos esto. Ahora los chips. Estamos temprano. Hola Sebastián. Hola Martín, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Estás escuchando bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí. A ver si. Ahora sí. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bien, acá en Patagonia empezó a llover un montón, así que quizás se escucha el techo, la lluvia en el techo. Ajá. ¿Hay nieve o no? ¿Cómo va eso? ¿Eh? ¿Hay nieve? Y empezó a nevar y ahora va a precipitar hasta el viernes, pero mañana va a estar caliente, ¿viste? Recién va a estar a 2000 metros la ISO cero. Así que le va a llover bastante a la nieve que cayó. Ah, qué lástima. Esperemos que después enfríe y ya quede más acumulado. Mm. Porque la idea es abrir. Sí, ahí vi que estaban haciendo protocolos para abrir y ojalá que se pueda esquiar este invierno. Que se pueda hacer algo por lo menos. Yo creo, yo creo que Chapelco y Catedral algo van a abrir. Ujú. Esperemos. Sí, esperemos. Mm. Acá la gente Sí. tiene ganas de ¿Vos? empezar a salir. Sí, sí, se dio anoche. Increíble, ¿eh? La verdad que explotó. Y Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, ahí estamos justo en punto. Seba, bueno, estamos con Sebastián Tagle, que muchos lo conocen como organizador del cruce y de un montón de carreras del Raíz Patagón, del Raíz de los Andes. Pero Sebastián fue un gran corredor, ¿no, Seba? no, no, un Una nota. corredor. Un corredor, un corredor. Fuiste un corredor, pero fuiste un gran corredor. En los Tetra eras casi imbatible. Tuvimos la suerte de vivir una época lindísima de carreras de multidisciplina que todavía no se había desarrollado el trail. Entonces, el Tetra era la carrera esperada y después empezó a surgir el Tetra de Esquel y en Bariloche y empezaron los circuitos en la zona de Cuyo, en el norte también, en Neuquén, en Roca. Y la verdad que con los años fuimos unos privilegiados de esa época porque recorrimos lugares increíbles, carreras muy amenas, con corredores de muy buen nivel, con gente que entrenaba muy fuerte y después, gracias a Dios, pudimos también formar equipos y salir a correr afuera. Fue una época de oro, la verdad que se extraña muchísimo. Y contame, Sebastián, bueno, para los que no saben, eh, vos corriste en el año 88, empezaste a correr Tetra, los Tria de invierno, el Tetra de Roca, y después corriste el Rey Golbás en 1995, que se hizo acá en Patagonia, y después formaste el Team Argentina y saliste a correr Eco Challenge, Mile 7, Desafío de los Volcanes, Camdex. Ahora vamos a ir por todo eso. Pero contame, ¿qué hacías vos en Buenos Aires, donde vivías, o no sé dónde vivías en el 85, 86, y de repente terminaste corriendo un tetra, esquiando y pedaleando, remando y corriendo en San Martín de los Andes? Eh, Primero yo vivía en el campo y estábamos muy lejos de lo que era la escuela donde íbamos, entonces estábamos a 15 kilómetros y bueno, teníamos que ir como podíamos, a veces a caballo, en bicicleta, a veces caminando.
lo que, lo que hubiera en ese momento. Y ahí pude empezar a desarrollar un poco la actividad, después jugar al fútbol y esas cosas que se hacían en el campo, que me encantaba estar siempre en actividad. Y después, cuando vine a la ciudad, empecé a jugar mucho al fútbol y me empezó a gustar correr. Entonces pude combinar un poco el fútbol con correr y empecé a hacer pista y empecé a correr distancias cortas como 3.000 y 5.000 metros. Y con el fútbol también jugábamos todos los días, con lo cual después pudimos hacer giras afuera y eso me hizo sentir muy bien, estar siempre muy activo. Después mi trabajo era ser profesor de squash, entonces también el tema del trabajo lo unía con el deporte. Pero sí, en un momento dado empecé a correr muchísimo en lo que era pista y en calle no había tantas carreras, había 2 o 3 carreras por año, entonces eran súper esperadas, pero había una gran disciplina en lo que era correr en ese momento en pista. Para que te des una idea, las primeras carreras, la primera carrera que empezó el Club de Corredores, el pico de llegada, hoy en un, no sé, carrera malla, el pico donde más gente llega es a la hora, o sea, a 6 minutos por kilómetro. Y en ese momento, en las primeras carreras, el pico de maxi, de donde más gente llegaba, era de 4 minutos. O sea, eran ya después a 5, en el minuto 52, ya no quedaba nadie. Y Mirá, hoy todavía no es el pico. Entonces eran, en las primeras carreras que se hacían, había un nivel muy bueno eh, y, y, no había un nivel de 5 minutos para arriba, casi no había. Entonces nos conocíamos todos porque todos íbamos a la pista a hacer pasadas, a entrenar martes, jueves y sábado. Y después en los torneos nos juntábamos, nos veíamos, así que era un muy lindo grupo y por lo general a la gente que venía del interior la conocíamos, entonces se hizo muy ameno, pero a mí siempre me gustó seguir con la bicicleta, hacer un poco de natación y todo lo que se podía hacer paralelo, esquiar también cuando podía ir en el invierno. Y bueno, de repente me surgió un auspicio de Nike para que corra algunas carreras de calle y en ese momento surge el Tetra de Chapelco y me dicen si me animo a ir a correr. Y bueno, hicieron un grupo y fuimos con expectativa que no sabíamos qué iba a pasar porque yo andaba bien en bicicleta y corría, estaba corriendo muy bien en esa época, estaba en mi plenitud, pero kayak había hecho un poco, acá lo que era en San Isidro, en el Molino, en lo de Juan Tersolo, y esquí me defendía como para bajar. Así que bueno, en el 88, que era la segunda edición, la primera edición del Tetra Chapelco fue por invitación, después en la segunda edición lo abrieron para que se pueda anotar cualquiera. Y ahí es donde empiezo mis primeros pasos de carreras de aventura. y contanos, ¿con qué bicicleta corriste tu primer tetra? Con una bicicleta alquilada de ahí y que nos restringían los piñones, o sea, nos ponían un alambre, porque en esa época muy poca gente tenía una bicicleta con 2 o 3 platos y 6, 7 coronas. Entonces te decían que podías ir con un solo plato y 3 coronas, por decirte algo. Entonces te ponían un alambre eh, y, y no podías cambiar por eso muchas veces cuando alguien dice, pero iba con la bicicleta andando, porque los platos, la relación no daba, la transmisión era muy difícil. Y, y fue, bueno, una etapa espectacular y ese año lo ganó Quintana. Eh, y yo pude salir segundo y tercero quedó uno de San Rafael que había ganado el pentatlón eh,
ahora me va a salir el nombre, no me acuerdo bien, pero era un corredor de San Rafael que había ganado ya 2 veces el pentatlón de San Rafael y estaba muy ducho en estos temas. Y también fue una carrera lindísima porque nos llegábamos a Quilaquina en bicicleta, después llegábamos remando a San Martín de los Andes con cualquier cantidad de gente y era como que era la carrera esperada por todos los corredores de aventura. Mira, y cuando empezaste a correr esa en el 88, ¿no paraste más con el Tetra de No, Chapelco? ahí yo creo que fui 10 o 12 años seguidos y después tuvimos la suerte de que empezaron a hacer carreras en Neuquén, empezaron a hacer carreras en General Roca. Bueno, el Tetra en el, creo que fue en el 90, es donde aparece Loli Roberts, 90-91, eh, que ni lo teníamos en cuenta, eran 17 años, decimos, a este pibe le falta sopa, y bueno, Era- apareció y obviamente una vez que ganó en Bariloche y después llega ahí en el último aliento con Roberto Bustos, palo y palo, en ese mismo año en el Tetra de Chapelco, ya empezaron en Esquel a una claro, gran difusión y empezar a hacer el Tetra de Esquel también, que era una gran carrera. sí, sí. Y el Tetra de Esquel en un momento también tenía moto y tenía unas pruebas especiales y después lo acomodaron Tetra a Tetra. Eh, Y ten- en lo que fue, ellos hacían también una en verano, pero en lo que es invierno se adecuaron bastante y bueno, después también se adecuó Bariloche y Villa Langostura ahí también estaba queriendo sí. empezar y después empezó también. Y contanos cómo llegaste a, cómo hacías el entrenamiento para, por ejemplo, cuando fuiste a correr el Red Gauloise en el 95, en A mí esa época? siempre eh, me gustó hacer varios deportes y acá en Buenos Aires nos arreglábamos para andar en bicicleta, tal vez haciendo barrancas en San Isidro. Estamos hablando que en San Isidro el bajo y el tren no existía, eran todos caminos de tierra, entonces nos íbamos ahí a hacer subir y bajar en bicicleta. Después remamos eh, en San Isidro, corríamos con barrancas ahí en el centro también y yo me sentía cómodo entrenando en Buenos Aires porque la diferencia que tiene que por ahí con el sur que en invierno es más amigable y se pueden hacer más disciplinas y se puede combinar mucho con el trabajo, entonces eso me gustó siempre, me gustó entrenar, me gustó adaptarme a ciertas circunstancias y el hecho de también de empezar a viajar y tener tiempo para ir una semana antes a entrenar a los lugares, hizo que me pueda adaptar bien a a las distintas disciplinas que nos pedían en las distintas carreras. Mirá qué bueno. ¿Y cómo fue que te enteraste del Red Gauloise? Por una invitación, ahí corrí con Ongi Bosch, que está Ah, mirá, radicado en ¿cómo corriste San con Martín de los Andes, Silvina Carrazzoni, y no nos dejaban tener un equipo argentino completo. Entonces pudimos que hacer un equipo con dos franceses que no conocíamos, que los conocimos el día antes de la largada. Mirá, Y fue una experiencia, la verdad que una carrera única. Un poco contarle que a la gente que el Raid Galois es un desprendimiento del París-Dakar. París-Dakar lo hacían 3 personas y acá Gerard Fusil se abre y crea una especie de París-Dakar, pero de esfuerzo humano, no de motores, sin motores. está la sangre, sí. Y lo hacía en distintos países cada año. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder hacer un equipo, de poder participar en esa carrera y con la, mm, no sé cómo llamarlo, pero
si bien fue una experiencia increíble de 8 o 9 días que estuvimos siempre compitiendo y fue en el 95 que fue la gran nevada en Bariloche, que fueron los primeros días de Ah, diciembre y había nieve, estuvimos 4 días caminando siempre sobre nieve, imagínate que fuimos desde eh, eh, cruzamos los todo cerros más tronado. altos, todo. Fuimos desde los Coihues hasta Tronador, todo por arriba. Y la verdad que muchísima nieve. Y siempre yo lamenté de no haber tenido experiencia de lo que era correr en equipo. Yo toda la vida me desarrollé como corredor individual y nunca había corrido en equipo. Y ¿Y nunca tenemos habías corrido 500 kilómetros? Sí, pero el gran tema era la experiencia de correr en equipo y la verdad que fue una lástima haberla desaprovechado porque eh, ahí me di cuenta lo individualista que era y lo importante que era correr en equipo y la verdad que nos llevamos mal y situaciones desagradables que después se vuelven agradables y bueno, pero bueno, se aprendió ahí en el momento. Ni siquiera yo había hecho salidas a la montaña en grupo, es como que nos juntamos ahí y largamos la carrera Claro. y ahí nos fuimos conociendo y hubiera sido, fue una gran carrera que hubiera sido espectacular haberla corrido con un equipo donde uno sabe que ya sabe cómo son y conoce los defectos y virtudes de cada uno, que eso es lo importante de correr en equipo. Y sos fuiste cuando corrías de evaluar y tratar de solucionar los errores que habías cometido en carreras, ¿eras autocrítico así fuerte en las carreras? Es como que me dieron un peine cuando ya estaba pelado. ¿Viste? O sea, aprendí cuando ya estaba en las últimas y, y después con los años me di cuenta de que desaproveché muchísimas oportunidades y grandes compañeros que tuve, que después nos terminamos, hoy somos amigos, pero en ese momento un claro error que se comete en los equipos es competir contra un compañero. Y hay veces que Claro, se tornan cosas así que decís, yo no puedo creer lo que está pasando acá. O malos entendidos, o orgullos, cosas que yo, una de las cosas que me di cuenta después con los años es que fui un mal compañero, que no traté de sumar, de construir y todo eso. Después me sirvió muchísimo en lo laboral, de lo que es formar un equipo, de cómo uno tiene que tirar del carro para que la cosa funcione. Pero bueno, ya era tarde. claro. Y el Team Argentina, me voy un poquito más adelante y después vuelvo. El Team Argentina, para la poca experiencia que tenían, andaban muy bien a nivel internacional en los Eco Challenge cuando estaban finos. ¿Vos creés que si vos hubieses tenido otra actitud, les hubiese ido mucho mejor? Eh, sí, ahí, por suerte, hicimos equipos de amigos y aún siendo amigos con algunos temas, pero lo que nos faltó es mucha experiencia y eh, la palabra profesionalismo en lo que es logística. Éramos muy malos logísticamente, creíamos que físicamente estábamos de igual a igual con los demás corredores, pero logísticamente éramos un desastre y, y siempre nos ¿A qué faltaban te, cosas. justo una de las preguntas era eso y quiero que me digas a qué te referís bien con logísticamente, al equipo, a la comida, al armado de la carrera misma. Esas carreras que eran de 5 o 6 días en distintos lugares, como puede ser, no sé, la primera edición que fuimos a Marruecos, eh, fuimos a Marruecos sin haber leído el reglamento, sin haber leído los elementos obligatorios. Llegamos y las últimas
30 horas, en vez de estar descansando y relajados, era estar buscando cosas, elementos que nos faltaban, a ver cómo podíamos hacer para decir que teníamos y no lo teníamos, y cosas pesadas, mochilas pesadas, todos los elementos pesados, no saber qué íbamos a llevar comida, cuánta agua íbamos a necesitar, no ver los mapas, no saber cómo iba a ser la carrera, sino larguemos y ahí vamos viendo. Y no sé, la primera noche, para que te des una idea, en Marruecos nos llevan la largábamos a las 7 de la mañana y nos llevaron a las 3 de la tarde a una playa y ahí había un listado de todo lo que teníamos que llevar a esa playa y nosotros pensábamos que nos iban a llevar a mostrar la largada y después traernos al hotel de vuelta y no, y nos dejaban ahí, nos dejaban en la playa y teníamos que tener las bolsas de dormir, teníamos que tener la comida y nosotros vestidos así nomás, entonces nos tuvieron que traer las mochilas. Y yo me acuerdo que ahí estaba Seba de la Cruz como mano derecha de Marc Burnet. Sí. Entonces estábamos ahí, y en Marruecos a la noche hace mucho frío. Entonces no teníamos bolsa de dormir, estábamos así nomás con una remera. Hicimos, ¿cómo hacemos para dormir acá en la playa? Nos vamos a morir de frío. Entonces yo le digo, no se hagan problema que yo soy amigo de Seba de la Cruz y me va a dar una mano, me va a conseguir algunas mantas, qué sé yo. Entonces voy y le digo, Seba, mirá, nos pasó esto. Y me dice, ¿cuál es el problema? Y no, que nos falta algo para taparnos, para dormir. Es fácil, hagan un pocito y se tapan con arenita y listo. Eh, Muy así que, Seba, muy Seba. y ya largamos la carrera, una carrera de 6 días, ya largamos con un hambre de no haber comido desde el mediodía hasta el otro día de la mañana, de no haber tenido las cosas en regla, de habernos muerto de frío, de haberla pasado mal. No sé, cosas que los otros equipos sí eran muy profesionales y nosotros un verdadero sastre logísticamente. Mirá. ¿Y mochilas? ¿Qué mochilas llevaban, por ejemplo? No, llevamos unas mochilas enormes y además, en vez de llevar un camelback y poner ciertas cosas, llevábamos 2 botellas de 2 litros en cada mano. O sea, nos miraban y decían, Muy- esto es un extraterrestre, y nada técnico, todo así nomás, porque es lo que habíamos juntado a último momento. Pero bueno, ¿A tuvimos. Marruecos? ¿A Marruecos? En Marruecos fuiste vos, Floppy, que no había corrido nunca nada casi, Loli y Curipán, el Curibred. El que una Curibred. una vez que pasábamos Ezeiza, ya no era más Curipán y era Curibret. Mm. Y contame, antes volvamos un poquito para atrás. Vos decís, habías corrido el Red Golbás, habías tenido una mala experiencia de equipo y dijiste, bueno, quiero armar un equipo para ir a correr Eco Challenge, sabiendo que iba a ser Patagonia. ¿Ya sabías que iba a ser Patagonia al año siguiente? No, no se sabía. Ah, mira. Entonces, ¿cómo elegiste? Vos fuiste el que elegiste el equipo, ¿no? Quiero este y este. ¿Cómo Ningún fue? tonto. Loli, Loli, Florencia y después Curipán, que era un corredor muy aguerrido, muy de montaña. Y, eh, y bueno, sabíamos que en estas carreras no era un tema de ser el más rápido, sino ser una persona de montaña y que aguante la noche, que aguante el día, el frío, el viento, la nieve, lo que sea. Y el Dueño. Curi era un tipo que se hizo de abajo y entrenaba con el frío, al ser policía tenía que cumplir horarios y salía a distintos horarios, de noche, a la madrugada. Era un tipo duro y por Lo eso sigue lo elegí. siendo, ¿eh? Sí. Está un poco más blandito ahora, pero bueno. Estamos hablando, sí, sí, pero sigue ahí. De hecho, hoy salió a entrenar ahí con la. Está horrible el clima y salió a entrenar el viejo. Va, el viejo, el blandito. ¿Y porque fueron creciendo ustedes, ¿no? En Marruecos y después en el 99, por suerte fue acá en Patagonia. Por suerte quiero decir que para entrenar y la logística de viaje y todo les era fácil, después la carrera no les fue bien, pero fueron aprendiendo mientras corrían. Y no era correr un tetra, era estar 5 o 6 días con poco sueño, en lugares que no conocían. Eh, Se adaptó, ahí funciona.
después de Marruecos, y habernos dado cuenta que estábamos muy bien físicamente, pero Marruecos fue una carrera que físicamente la hicimos bárbaro, fue creo que nuestra mejor carrera que hayamos podido hacer, pero tuvimos tantas dificultades y después volvíamos y estábamos de vuelta. Y si hubiéramos tenido un poquito de suerte, podíamos haber llegado ahí en las primeras posiciones, porque de hecho en mitad carrera estuvimos con el equipo ganador durante muchísimas horas con ellos y en un momento dado los dejamos y podríamos haber seguido, también con los españoles que estuvieron ahí a punto de ganar también, estuvimos mucho tiempo con ellos, pero después, bueno, nos fueron sucediendo cosas que de no saber lo que era un mapa, no teníamos idea de orientación, entonces ¿Quién teníamos que... orientaba ahí? Nadie. Orientábamos a lo que podíamos y era un tema de juntarnos con otros equipos y poder ir viendo ciertas cosas, pero bueno, éramos bastante malos orientando y por eso, bueno, no fue mal, pero en ciertos momentos estábamos con muy buenos orientadores, entonces estábamos con ellos y nos uníamos y seguíamos juntos y eso nos hacía bien Sí. y físicamente la soportamos muy bien en la carrera, pero bueno, después con cosas que nos fueron pasando. Igualmente, para hacer el debut en un Eco Challenge y con la cero experiencia que tenían, porque tampoco tenían dónde correr, me parece que terminaron 15 por ahí, no Es, salieron plata. en Marruecos séptimos, en Marruecos séptimos, Séptimo, y mirá. habría que ver las No fotos está, porque ahí, eh, claro, pero veníamos, estábamos siempre ahí, y eh, por ejemplo, hay fotos de Curipán con 8 kilos menos, yo bajé 6 kilos, todos bajamos, es increíble ver las fotos nosotros después de la carrera, todos bajamos entre 6 y 9 kilos, fue impresionante, era un palito. y después Patagonia, acá en casa. Entrenaron como yeguas. Era, entrenamos y bueno, son esas carreras que no se dan, que pasan cosas que se dieron mal y ahí estábamos con el Guri, Florencia y Loli. Y tuvimos temas de perdidas y malas decisiones y no nos fue como queríamos. Y para peor, nos ganó un equipo de Argentina y eso nos tiró más abajo todavía. Eh, nada, Vi la foto, por el tema vi hoy, competencia y... hoy vi la foto de la llegada a ustedes y la cara tuya es... Eh, Decís que- no, fue una decepción muy grande, fue una decepción muy grande porque habíamos entrenado como nunca, estábamos físicamente como nunca y, y era nuestra carrera y nos fue mal y bueno, a dormir y a empezar de vuelta, pero sí fue una gran frustración de nosotros. Y vos ahí ya estabas enfocado en que querías hacer eso, querías dedicarte exclusivamente a hacer carreras de expedición, ¿no? Eh, seguía corriendo un poco en pista, siempre me gustó correr en calle porque me mantenía en forma y, y ya también me encantaba conocer lugares, me encantaba viajar y nos iba bien, nos sentíamos cómodos y eh, creo que disfrutamos realmente de todos los viajes, de haber conocido más de 20 países y lugares realmente únicos, porque de estas carreras lo que se lograba era de que te lleven a lugares que no son turísticos, Claro. que fueron, tuvimos esa suerte de haber vivido esos momentos de carrera que hoy ya no están más, donde se invertía mucho, donde los países daban mucho apoyo para que se hagan las carreras y eso para nosotros fue bárbaro. Mira, y ahí empezaron no solamente a correr Eco Challenge, sino que empezaron también, bueno, vino en el 2000 vino Borneo,
y ya ahí como que se empezó a masificar un poco el deporte, lo que se puede llegar a masificar un deporte así, y empezaron a correr por un montón de lugares del mundo y diferentes carreras, no solamente con Challenge. Sí, ya estábamos con muchas carreras, como 5 o 6 por año, y viajando mucho, y había buenos premios en plata, entonces con los premios de una carrera podíamos ir corriendo otras, y eso hizo que todos podamos estar corriendo bien y con ganas y no dependiendo tanto del trabajo. Si bien eh, no sobraba nada, pudimos viajar y que algunos organizadores nos inviten o nos paguen pasajes, esas cosas. Durante un par de años lo pudimos hacer y nos fue bien. Lo Y ahí ya disfrutamos. se había, y ahí ya se había unido Charlie. Charlie empezó a andar muy bien, ya era un hombre de montaña y nos trajo mucha experiencia y muy ordenado. O sea, ya el equipo era otra cosa. Charlie era el capitán encubierto que ordenaba realmente la cosa y el que nos ponía un poco en línea con el tema logística. Y ahí ya fuimos otro equipo, mucho más ordenado, con las cosas en regla, con qué es lo que nos convenía llevar, qué cosas más livianas, las bicicletas en forma, los elementos en forma. Y fue quien realmente nos dio un salto de calidad organizativa muy grande al equipo. Mirá qué bueno. Y vos, hasta que llegó Charlie, ¿vos habías aprendido a orientar? ¿Eras vos el orientador del Yo era equipo? un desastre orientando. Entonces nos ¿En serio? perdíamos, sí, y nos perdíamos y volvíamos a la marcha de vuelta. Y, pero bueno, después también cuando corrimos Patagonia orientábamos con el Guri. Pero una cosa es saber y salir a la montaña y por ahí tener un mapa, y otra cosa es la precisión de saber orientar en una carrera que en Europa se corría mucho con orientación y mapas, y todos siempre en los equipos tenían un orientador muy bueno que ya corría todo el tiempo carreras de orientación, y la verdad que nosotros no. Pero bueno, sabíamos que nos pasaba eso y tratábamos de suplirlo con la parte física. Física. ¿Y, y te acordás alguna historia así que te haya quedado grabada de las carreras? ¿Así se divertían ustedes cuando corrían? Mucho, disfrutábamos mucho. Tal vez estábamos por ahí mucho más relajados que otros equipos porque sabíamos que no podía pasar cualquier cosa y nos volvíamos a casa. Eh, pero la verdad que sí, disfrutamos muchísimo, nos llevábamos muy bien. Si bien te comentaba al principio los desacoples de no saber eh, cómo influir un equipo para que tire para adelante, si bien teníamos nuestros temas, ya después con los años nos fuimos adecuando y nos fuimos llevando muy bien. Y, Mirá, y vivimos experiencias realmente únicas viajando y disfrutando de las carreras. me contaba Charlie que cuando fueron a correr a China en el 2001, tenían rollers en la carrera y que tuvieron una escala bastante larga en Chicago y se fueron a recorrer por Chicago con los rollers para entrenar y que no sabían nada, que eran un desastre por Éramos Chicago un con desastre rollers. y por suerte llegamos a la madrugada a las 4 de la mañana y nos caíamos por el medio de la calle de Chicago, nosotros los cuatro en roller, desastrosos. Y después en el momento de la carrera, eh, que cortaron toda una ciudad y había, no sé, 1 millón de personas mirando la carrera, una cosa impresionante. Y nosotros estábamos bien en casi todas las disciplinas, menos en roller. Y en Europa, Claro. que se anda muy bien en roller, nos pasaban. Además, yo decía, pensar que hay gente que no sé, debe haber como 1 millón de personas mirándonos porque era un recorrido de 10 kilómetros, pero no sé lo que parecía la maratón de New York, la llegada. Y toda gente alentando y pantallas de televisión, y nosotros todos los equipos yendo en línea, uno atrás de otro, y nosotros todos separados cada 50 metros. Decían, no, qué papelón estar acá.
Pero bueno, porque además fue la primera carrera que hacen con roller. Era raro mezclar roller con aventura. Pero bueno, acá Mile 7 hizo una carrera especial, que eran 6, 7 horas por día, durante 4 días, en China, y nos hacían pasar por diferentes lugares. Y una de las disciplinas era el roller. Mirá, y el eco de Borneo, yo estaba mirando las imágenes, y hoy en día muchos corredores dicen que la carrera más dura que hubo fue eh, el mundial que hizo Antonio en Costa Rica con Pongo y con Joana. Pero viendo las imágenes de esa carrera en Borneo, fue una demencia las cosas que hicieron ahí. Fue una carrera muy riesgosa, muy, muy riesgosa. Nos hicieron pasar por lugares peligrosos realmente, de estar remando por ahí a las 2 de la mañana y que aparezcan botes con gente con ametralladoras disparando al aire para que no entremos en ciertas bahías. Que seguramente eran narcotraficantes que no queríamos que no querían que pasemos a una isla de ellos y esas cosas. Y además por ahí estar a las 2 de la mañana y que te vengan a gritar y te vengan a decir que no puedes ir por ese lado, porque obviamente nos estábamos desviando por algún canal o por algo y nos aparecían o por ahí con grandes lluvias y crecidas de ríos que desbordaban y nosotros estábamos en medio de la selva y y después con ríos que tal vez pasaban 2, 3 equipos y se tenían que cortar de lo peligroso que era. Ahí en un momento dado nos agarró un remolino y el Loli casi se nos va para abajo y no lo encontramos más, pero se quedó enganchado con unas ramas, con un árbol que estaba abajo y se quedó sin una zapatilla, su zapatilla. Y después cuando llegamos a la costa le quedaban 40 kilómetros de sendero sin zapatilla. Y Loli le dice, bueno, vamos igual, dice. Le digo, no, Loli, Claro, Loli. acá no podés ir con el descalzo 40 kilómetros por la selva. Así que salimos a pedir, nadie pedía y de repente empezamos a hablarle a la gente y uno sacó un mocasín y le dio un mocasín, se lo probó y salió Loli con el mocasín. 40 kilómetros con el mocasín. Pero Qué bueno, grande. Borneo fue realmente difícil. Sí, era así, sí. Yo creo que hoy no se podría hacer una No carrera se podría hacer, no, por idea, no, ni cerca. ni cerca. Y volcanes, desafío de los volcanes, la carrera de Guri, ¿te gustaba correrla? Me encantó, la verdad que tiene una organización bárbara, primer mundo, y ahí siempre la disfruté muchísimo, porque además por unos lugares realmente únicos, estar en la Patagonia, tanto argentina como chilena, y haber descubierto lugares por donde nos hacían pasar Claro. fue realmente increíble. La verdad que es para sacar el sombrero la carrera que hizo Guri junto con Bacareza, que fue primer mundo y con un presupuesto muchísimo más acotado en lo logístico, se comparaba con un Eco Challenge. Así que la verdad que eran épocas que realmente había corredores bien aventureros y que los podías dejar en la montaña que se iban a arreglar. No había gente que se volcaba sin experiencia, eran todos corredores que realmente estaban para sufrir en la montaña y tuvimos la suerte en Argentina de poder tener una carrera de primer mundo. Sí, Y sí, sin además duda. con el apoyo de EXN que tenía una difusión increíble. Increíble. Y el lugar encima era, Sí, es fantástico para hacer cualquier tipo de imágenes hermosas. sí. Contame, y vos en ese momento ya empezaste ya venías organizando carreras no tan largas y después terminaste organizando la Eco Peugeot como carrera larga. ¿Cómo te fue como organizador? Eran cuando yo empiezo con calle y con aventura. Eh, y me encantaba la aventura, obviamente me encantaba organizar carreras de aventura y no tanto de calle. También el tema de organizar carreras de aventura me hacía también estar un poco en el ambiente de las carreras y
estar recorriendo circuitos y cosas nuevas, pero también me hacía tener dificultades con los tiempos de cuánto le dedico al trabajo y cuánto le dedico al entrenamiento. Y bueno, tuve la suerte de tener siempre compañeros que estaban físicamente mucho mejor que yo, y yo trataba de engañar un poco ahí para estar junto con ellos, pero ya al final ya se hacía una diferencia porque ellos estaban más dedicados y yo con el tema del trabajo no tenía tanto tiempo para dedicarme a entrenar o no lo suficiente para estar al lado de ellos. Pero sí me encantó haber hecho carreras en distintas provincias y lugares como la Catarata del Iguazú o Talampaya, lugares así que íbamos a hacer algo diferente, o en Ushuaia. Me permitió también conocer lugares de nuestro país realmente únicos, hacer la tirolesa desde la cascada San Martín hasta abajo, que fue Esa eso, fue. fue único. Y, o cruzar a la isla San Martín nadando, que ahí casi se nos quedan un par, porque era realmente impactante poder tirarse ahí a cruzar en las cataratas del Iguazú, a cruzar a la isla San Martín nadando y después volver. Era porque la gente creía, bueno, son 200, 300 metros, pero una vez que uno se tira ahí adentro, que obviamente hoy no te dejan ni meterte ni en lancha, Claro. pues el lugar está totalmente vedado, pero nosotros, uno se tiraba ahí y decía, bueno, son 200 metros, 300 metros que de nadar o 500. Era tanta la efervescencia del agua y la fuerza que tiene ahí, cómo te arrastra para un lado y para el otro, y el agua es todo raro, que te agarra un ataque de pánico ahí adentro. La verdad que fue único. Son cosas que tuvimos la suerte también de que en esa época eran corredores que iban realmente a disfrutar la aventura. Hoy no se podría. Hoy era mucha gente que ya sabía a lo que iba y quería disfrutar del lugar, y cuanto más difícil mejor, y cuanto más obstáculos más lo disfrutaban. Claro. Hoy ya no, hoy ya no se podría hacer eso, y, y ya el corredor es muchísimo más exigente. Mirá, justo te iba a preguntar eso, ¿cómo habías visto vos desde que corrías hasta hoy? No sé si ves algo de las carreras grandes, la evolución del corredor, para bien o para mal, ¿cómo viste que evolucionó el corredor de expedición? Eh, una cosa era el corredor de expedición. En esa época nosotros agradecíamos que hicieran una carrera. O sea, eh, nacimos de no tener carreras. Entonces, Claro. que hagan el Tetra de Chapelco, yo iba y cada vez que iba a correr el Tetra de Chapelco, eh, le daba un abrazo a Tony Sdrasil o a José Bacareza o a todos los que estuvieron ahí, de agradecimiento increíble. Antes de irme de San Martín de los Andes le decía, gracias, gracias, gracias por organizar esta carrera. Eh, es más, una vez de agradecimiento, yo estaba Bacareza en el Tetra y me pidió si le podía dar una mano un día antes, qué sé yo, y esa cosa que le prometí que le iba a hacer no pude terminarla, y al final dije no largo con tal de terminarle todo lo que le prometí a José, por un tema de agradecimiento, de decir qué bueno que hagan esta carrera por nosotros. Hoy lo ven como más empresario, como diciendo, no, lo hace porque le conviene económicamente, y tienen razón o no, pero antes era agradecer. Íbamos a Esquel y le agradecíamos a quien organizaba, y estábamos eternamente a disposición para lo que necesitara. Y eso siempre pasó con los corredores. Después hubo un cambio. Eh, Sí. Tal vez cambiamos nosotros o lo que sea, pero hubo un cambio en lo que es el corredor, y obviamente después hubo una profesionalización de los organizadores porque el mercado se puso más exigente, más competitivo, y había que formar realmente una empresa. Yo antes tenía 1 o 2 empleados. Entonces, una cosa es manejar una empresa con 2 empleados y otra cosa es manejar otra empresa con 30 empleados, donde ya económicamente te tiene que ir bien, porque si no, esos 30 empleados no pueden cobrar a fin de mes. Sí, sí, sí.
A mí me pasa con mucho hoy en día con Alito Lucchini y sus XK, que yo le digo a muchos corredores ahí, viste, que de repente salta un corredor y dice, sí, va y le corres la carrera y no tiene premios. Y digo, pero te tenés que agradecer que te hace la carrera, porque el día que Alito no haga más la carrera, porque no es un gran negocio para hoy en día, ustedes se quedan sin plaza donde jugar, no tienen más, no tienen más quien les haga la carrera. Creo que falta bastante ese agradecimiento que vos Sí, no, hablás. no, no, no pensábamos, no nos importaba, o sea, nos hubiera encantado que pueda hacer negocio, pero al no tener nada, para nosotros era decir, qué bueno que nos están haciendo algo para nosotros. O sea, era también por ahí, tal vez porque veníamos de no tener carreras o eh, tener 2, 3 carreras al año, como te decía, en carreras de calle. Yo al principio nosotros teníamos 2 o 3 carreras para correr al año en calle y no había más. Entonces, ante esa falta de carreras, cuando alguien hacía, qué bueno que están haciendo. Mirá, ¿y te dan, extrañas correr? Sí, muchísimo. Tensión, altura. Extraño muchísimo porque eh, después de los temas que tuve físicos que no pude entrenar durante unos años, ya no pude correr más y puedo andar en bicicleta, puedo remar, puedo hacer esquí de travesía, pero no puedo correr y siempre lo que más Mira, me gustó fue correr. Entonces, extraño muchísimo. Pero bueno, y también trato de canalizarlo por los otros deportes. claro, y trequinear tampoco podés. No puedo bajar la montaña y Mira, tampoco caminar mucho, así que me cuesta mucho y trato de ir en bicicleta o en invierno con travesía. Con travesía puedo hacer tranquilamente. Sí. claro, mira qué bueno. Y contame, el Guri siempre me decía siempre me dice que él disfruta más haciendo el recorrido de volcanes o de tierra viva eh, que la carrera en sí. ¿A vos te pasaba lo mismo con la Seco Peugeot o con esas carreras que hiciste por todos lados? El organizar la carrera es un estrés. A mí un poco después de unos años, el tema de las carreras de aventura me empezó a- a- empecé a sentir mucho pánico de lo que podía llegar a pasar en una carrera porque empecé a tomar conciencia de los riesgos que implica organizar una carrera y que a alguien le pueda pasar algo arriba en la montaña y no tener tantos recursos. Eh, y la diferencia que tiene con una carrera de trail, que son menos horas, que Claro, por lo general los tenés de día, o también tenés mucho recurso económico como para sacar a alguien de la montaña. En cambio, en las carreras que hacíamos nosotros en esa época, que hoy no me animaría a hacerlas, es de tener una persona en un lugar y a 40 personas otro en otra cumbre y saber que si le pasa a uno en un lugar, tienen que ir todos los recatistas para ese lado y dejamos desguardado del otro lado. Entonces, hoy no me animaría a hacer eso y la verdad que al final ya sufría mucho y que le pueda pasar a alguien en la bicicleta, entonces me encantaba, pero ya después al final ya decía, cada vez que terminaba una carrera decía, es la última. mirá. Y en el 2000, la última que hiciste fue 2003, ¿no? Yo con los años 2004. soy un desastre, entonces no llevo los años. No. Lo último que terminé es con las IPF Cross, que era remar, bicicleta y correr. Eh, Pero esas fueron un gran semillero de Argentina. Sí, y a la gente de acá, sobre todo en lo que es capital, que, que la gente empezó a entrenar mucho gracias a esas carreras y después podía ir al interior y a las carreras de aventura y desarrollarse bien y estar bien físicamente y remando, andando en bicicleta, corriendo y teniendo obstáculos de aventura que se hacían más a menos para ir a la montaña o para ir a la nieve. Claro, está bueno eso. Lo que siempre digo que vos fuiste como el que abriste la puerta del deporte acá en Argentina, desde el Red Golbaza o armar un equipo del Team Argentina,
o participando y apoyando el desafío de los volcanes y al mismo tiempo empezando con la Seco Peugeot y la IPF Cross. Siempre traté de estar de los dos lados y siempre fui un agradecido a quienes organizaron carreras y al principio, o sea, eh, yo fundé el Club de Corredores sin una idea de negocio. Estamos hablando de hace 35 años. Nadie vislumbraba un negocio en las carreras. Y a mí hay gente que Claro. viene y me dice, ¿qué visión tuviste? No, la verdad que no tuve visión. Por un tema eh, de que lo hice porque me gustaba. Y los primeros años del Club de Corredores, nosotros pusimos una oficinita y a dar información de carreras sin nada, hasta después de 8 meses de no teníamos de qué vivir. Dijimos, bueno, empecemos a hacer carreras porque la gente nos pedía, hagan una carrera porque no hay carreras. Mira. Y contame, Seba, ¿vos tenés las pecheras guardadas de las carreras que corriste? O sea, es que, es más, para decirle a la gente, vos me pediste una foto para que ponga de carreras y no tengo fotos. Y empecé a buscar y digo, no tengo fotos. No tenía fotos. Y Bueno, igual, para un poquito, la época que dame corrían ustedes, el enchufe del teléfono. Ahí está, en la perdone. época, sí, en la época que corrían ustedes tampoco había la cantidad de material eh, como hay hoy en día. Sí, ¿O sucedió? eh, pero yo siempre fui o sea, yo soy muy desorganizado. Tengo la suerte de que tengo un equipo espectacular de gente que trabaja conmigo y son los que realmente organizan las cosas. Yo trato de poner, perdón, ¿no? Lo voy a poner. Sí, Ahí va. ahí está. De estar ahí ayudando en lo que se pueda, y en lo que es logística o dando mi impresión. Mira, y a lo que venía con esto de las pecheras es, ¿tenés alguna carrera en especial que de tu época de corredor de expedición te acuerdes siempre de esa carrera? Sí, yo mi carrera que no me voy a olvidar nunca es Se cortó. Te per- del Eco Challenge de ahora- Marruecos. Para mí eso, de esa carrera no me voy a olvidar nunca. La verdad que es una mira, carrera que nos dejó marcados a todos, porque fue impresionante la organización que hubo y cómo nos recibieron y todo lo que nos dieron y todo lo que vivimos fue realmente único. y ahí lo conociste a Antonio, joven. Todos eran jóvenes. Ahí nos conocimos con los hermanos Rivas y bueno, con todos los españoles y pudimos compartir muchísimas horas con ellos en la carrera y nos hicimos amigos durante la carrera, que eso fue lo importante, ¿no? Porque Y fueron como 6, 7 días de carrera y por ahí estuvimos 24 o 30 horas con ellos. y se comparte fuerte. Sí, vi Sí. unas imágenes que iban con Antonio. Con Antonio corriste en Brasil, ¿no? Sí, corrimos Ecomotion, la carrera que hizo Saida Ichi, y nos fue bárbaro, nos fue muy bien y disfrutamos muchísimo y fue una carrera también con Mónica Aguilera, que era un crack, la verdad que muy, muy linda carrera, disfrutamos muchísimo. O- Otra que sigue corriendo por ahí, Mónica. Hace poco cumplió 20 años corriendo. Mira, sí, increíble. Sí. ¿Corriste con otros equipos, además del Team Argentina? Corrí con algunos, sí, pero siempre traté de estar con el mismo equipo del Team Argentina y, y me sentía más cómodo con ellos porque al ser desorganizado y tener temas logísticos, prefería ya estar con los que saben que me aguantan y no con un nuevo. Eh, por ejemplo, en su momento cuando me tocó correr con Rebecca Rush, que era una
súper atleta muy estructurada, que no dejaba nada librado al azar. Que no podía creer lo desorganizado y lo desastroso que éramos en lo previo y en la carrera y todas esas cosas. Pero bueno, nunca me consideré un corredor pro. Siempre me consideré alguien que hacía eso porque realmente le gustaba. Y es por eso que también le dedicaba mucho tiempo a las cosas de la vida que me gustan hacer, y jugar al fútbol, jugar al squash, hacer otros deportes. Y nunca me gustó los extremos, nunca me gustó, era ir a disfrutar la carrera y tratar de dar lo mejor, pero tampoco estar obsesionado con que hay que llevar, que hay que poner y hay que sacar y esto es lo mejor, y no estaba con eso, no era lo mío. Y vos me contabas cuando empezamos de que cuando empezaste con el Rey Golbás eras muy individualista y después con el tiempo fuiste cambiando eso y hasta te diste cuenta que tarde ¿qué cosas cambiaron en Sebastián Tagle a raíz de correr carreras de expedición? No, me di cuenta de lo que es estar en equipo, porque tal vez en el fútbol, si bien jugué muchos años y estuve en equipos con gente realmente espectacular, eh, en el fútbol también es individualista porque dependés mucho de rendir vos muy bien, y que seas un complemento. Pero acá, en el fútbol son 11 personas que dan lo mejor de sí para que el equipo gane. Acá tenés que ver de ir siempre al ritmo del último. Si son 4, tenés que tratar de no competir contra tus compañeros, eso primera regla, de llevarte bien, de que si hay alguien que no está bien físicamente, ayudarlo y, y darles palmadas de aliento y de cómo hacemos para que esté mejor. Y, y la verdad que no fui un buen compañero. Yo siempre tengo ese tema de no haber trabajado eso, y que después, con los años, me di cuenta de la importancia que es la parte psicológica y la parte de estar bien con los compañeros eh, para poder llevar todo el equipo adelante. Y te deja una gran enseñanza, porque también en los malos momentos, de pasar buenos momentos a malos momentos, eso nos hacía muy bien, y tal vez era porque estábamos, o sea, eh, deberíamos haberlo llevado de otra manera. Esa es la realidad. Mirá, Y pasa también por la educación que tiene uno, me parece a mí, de haber sido con deportes muy individuales, que caes en algo que ya crees que sigue siendo individual, y no, es realmente un equipo, porque estar 6 días o 5 días o 4 días en la montaña con 4 personas, con tu equipo, las 24 horas, hay muchísimo de psicológico de cómo formar el equipo y cómo saber llevarlo. mirá qué bueno. Y rapidito que ahora nos queda un poquito, hay cosas que aprendiste en carreras que lo llevaste después a la vida cotidiana, laboral, familiar, esas Muchísimo, cosas. muchísimo. Porque sobre todo, o sea Dos que minutos. todo se logra con esfuerzo, y el tema de trabajar en equipo es fundamental. Sin equipo uno no puede hacer nada. Y después de sacar lo mejor de cada uno. Eso, en el Club de Corredores, es más, la empresa se creó con gente que, o sea, casi todos los que entraron en el Club de Corredores, no tenían una profesión, y empezaban desde abajo, muy de chicos, y cada uno iba eligiendo qué es lo que le gustaba. Mira, a mí me gusta tomar tiempos, bueno, pasar a tomar tiempos. A mí me gusta atender a la gente, atender a la gente. A mí me gusta diseñar. A mí me gusta la web, andar a la web. Y a mí me gusta trabajar el día de la carrera, bueno, trabajar sobre la carrera. Fuimos armando el Club de Corredores con gente que se iba adecuando a lo que realmente le gustaba. Y eso fue una enseñanza que me dejó las carreras, de que cada uno eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas positivas, y eso hay que aprovechar. Buenísimo.
Buenísimo, Seba. Muchas gracias por esta hora que nos compartiste todo esto, que no se escucha mucho de esto de vos, así que un placer. No, Martín, gracias a vos y bueno, eh, ojalá que podamos volver a vivir momentos como los que hemos vivido y seguiremos compartiendo eh, los trabajos en la montaña y nos seguiremos viendo ahí, en la alta Dale, montaña, que muchas siempre gracias te a vemos. todos los que escucharon y bueno, gracias, Seba. Un Por abrazo favor. gigante Gracias, de gran Seba Costa. abrazo. Chao, suerte.